Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desnudamos las almas y analizamos los entresijos de las relaciones humanas. Hoy, como les prometí, profundizaremos en la historia de Demet, Oğuzhan y Can. La tragedia que los golpeó fue un tsunami emocional, dejando a su paso corazones rotos, amistades destrozadas y una cicatriz imborrable en sus vidas. Prepárense para un viaje intenso porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada matiz de esta historia que, aunque dolorosa, nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la fragilidad de la confianza. Antes de sumergirnos por completo, un recordatorio amistoso: cada historia tiene múltiples perspectivas, y lo que hoy compartimos es una interpretación basada en la información disponible. Les invito a la reflexión, al debate constructivo y sobre todo, a la empatía. Y si son nuevos por aquí, únete a nuestra comunidad. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ni una sola de nuestras historias. Ahora sí, adentrémonos en el laberinto de los corazones rotos de Demet, Oğuzhan y Can. Can era, como dijimos, un sol. Un tipo genuinamente bueno con una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Desde niño fue un amigo leal, el que siempre estaba ahí para levantar el ánimo, para ofrecer un hombro donde llorar, para celebrar los triunfos ajenos como si fueran propios. Su optimismo era casi inagotable, una cualidad que lo hacía irresistible para quienes lo rodeaban. Y luego estaba su corazón, un corazón generoso y romántico que anhelaba encontrar el amor verdadero. Cuando conoció a Demet en la universidad, fue como si el universo conspirara a su favor. Demet era todo lo que Can había soñado: inteligente, apasionada, con una energía arrolladora y una belleza que lo dejaba sin aliento. Pero más allá de su atractivo físico, lo que realmente cautivó a Can fue su espíritu libre, su capacidad para reírse de sí misma y su compromiso con causas que le importaban. Su relación floreció con una rapidez sorprendente. Se entendían a la perfección, compartían los mismos valores, los mismos sueños. Desde el primer momento hubo una conexión profunda entre ellos, una sensación de haber encontrado a su alma gemela. Se apoyaban mutuamente en sus estudios, en sus proyectos personales, en sus aspiraciones profesionales. Demet admiraba la bondad de Can, su capacidad para ver lo bueno en los demás, su perseverancia. Can, por su parte, se sentía inspirado por la ambición de Demet, su determinación para lograr sus objetivos, su inteligencia brillante. Juntos construyeron un mundo propio, un mundo lleno de risas, de complicidad, de amor incondicional. Se imaginaban un futuro juntos, una vida llena de aventuras, de logros compartidos, de una familia propia. Can estaba convencido de que Demet era la mujer de su vida, la persona con la que quería envejecer. Y luego estaba Oğuzhan, el mejor amigo de Can. Su amistad se remontaba a la infancia, a los días en que jugaban juntos en el parque, compartían secretos en la escuela y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Oğuzhan era el polo opuesto de Can en muchos aspectos: más reservado, más reflexivo, con un sentido del humor más sarcástico. Pero a pesar de sus diferencias, eran inseparables. Oğuzhan era el confidente de Can, la persona a la que acudía cuando necesitaba consejo, cuando se sentía perdido, cuando necesitaba desahogarse. Can confiaba plenamente en Oğuzhan, lo consideraba su hermano del alma, su roca. Compartían un vínculo inquebrantable, una lealtad que parecía a prueba de todo. Cuando Demet entró en la vida de Can, Oğuzhan la recibió con los brazos abiertos. Se alegraba de ver a su amigo feliz, de ver que había encontrado a alguien que lo amaba y lo valoraba. Demet, por su parte, se esforzó por integrarse en la vida de Can y por construir una relación de amistad con Oğuzhan. Y lo logró. Los tres formaban un grupo inseparable, compartiendo cenas, salidas, viajes, celebraciones. Eran jóvenes, exitosos y rodeados de amor y amistad. Parecía que nada podía perturbar su felicidad. Pero la vida, como sabemos, es impredecible. Y a veces los sentimientos más inesperados pueden surgir en los lugares más inesperados. Sin que Can lo sospechara, una chispa comenzó a encenderse entre Demet y Oğuzhan. Al principio fue una simple atracción, una admiración mutua. Pero con el tiempo esa atracción se fue intensificando, convirtiéndose en algo más profundo, algo más peligroso. Demet se sentía confundida, atormentada por la culpa. Amaba a Can, pero también se sentía irremediablemente atraída por Oğuzhan. Intentaba negarlo, ignorarlo, reprimir sus sentimientos, pero era inútil. La química entre ellos era demasiado fuerte, demasiado intensa. Se sentía atrapada en un triángulo amoroso imposible, condenada a elegir entre el hombre al que amaba y el hombre que la atraía.
Othan, por su parte, estaba destrozado por la culpa. Sabía que estaba traicionando a su mejor amigo, que estaba jugando con fuego. Pero a pesar de sus esfuerzos por resistirse, no podía evitar sentirse atraído por Demet. Admiraba su inteligencia, su pasión, su belleza. Se sentía conectado a ella de una manera que no podía explicar. La amaba en secreto, sufriendo en silencio por no poder estar con ella. Durante meses, Demet y Othan vivieron en un infierno. Se veían a menudo compartiendo momentos con Kan, pero siempre con la tensión palpable de su secreto. Se comunicaban con miradas furtivas, con gestos sutiles, con palabras ambiguas que solo ellos entendían. Era un juego peligroso, una bomba de tiempo a punto de explotar. Cada encuentro era una tortura, una mezcla de placer y culpa. Se sentían atraídos el uno por el otro, pero sabían que su relación era imposible. La idea de lastimar a Kan los carcomía por dentro. Intentaban evitarse, pero la atracción era demasiado fuerte. Se sentían como imanes, atraídos el uno al otro por una fuerza irresistible. La presión era insoportable. Demet comenzó a tener problemas para dormir, a perder el apetito. Se sentía constantemente ansiosa, irritable, deprimida. Othan se volvió más silencioso, más introspectivo. Se sentía culpable, avergonzado, arrepentido. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no sabía qué hacer. Y finalmente la verdad salió a la luz. No sabemos exactamente cómo sucedió, si fue una conversación escuchada a escondidas, un mensaje descubierto accidentalmente o una intuición repentina. Pero Kan se enteró de lo que estaba pasando entre Demet y Othan. Imaginen su dolor, su incredulidad, su rabia. La persona que amaba, la mujer con la que había soñado compartir su vida, lo estaba traicionando con su mejor amigo, con la persona a la que más confiaba en el mundo. Era una puñalada por la espalda, una traición imperdonable. El mundo de Kan se derrumbó a su alrededor. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Kan se enfrentó a Demet y a Othan. La escena fue desgarradora, un torbellino de emociones intensas. Lágrimas, reproches, gritos, explicaciones torpes, justificaciones inútiles. Demet y Othan intentaron explicarle a Kan cómo había sucedido todo, que no habían querido lastimarlo, que había sido algo inevitable. Pero Kan no quería escuchar nada. Se sentía destrozado, humillado, traicionado. La relación entre Kan y Demet terminó de forma abrupta y dolorosa. No hubo reconciliación posible. La confianza se había roto, la herida era demasiado profunda. Kan se sintió abandonado, rechazado, como si todo lo que había creído y valorado en su vida se hubiera desmoronado a su alrededor. La amistad entre Kan y Othan también se destruyó. No hubo perdón posible. Othan había traicionado la confianza de Kan de la peor manera posible, y Kan no podía concebir la idea de volver a hablarle, de volver a verlo. La amistad de años se había convertido en resentimiento y amargura. Kan se sintió devastado por la pérdida de su mejor amigo. Era como si hubiera perdido a un hermano. Kan se aisló. Se alejó de sus amigos, de su familia, de todo lo que le recordaba a Demet y a Othan. Se sumió en una profunda depresión, sintiéndose solo y perdido. No podía entender cómo dos personas a las que amaba tanto podían haberle hecho tanto daño. Se cuestionaba todo, su juicio, su capacidad para amar, su valor como persona. La tragedia de Kan es una tragedia humana, una historia que nos recuerda que el amor y la amistad pueden ser frágiles, que las traiciones duelen profundamente y que a veces el corazón puede romperse de formas inesperadas. Es una historia sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la dificultad de controlar los sentimientos y sobre las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Pero también es una historia sobre la resiliencia, sobre la capacidad del ser humano para superar la adversidad, para reconstruir su vida después de la tragedia. Kan tiene un largo camino por recorrer, pero tiene la fuerza y el coraje para salir adelante. ¿Qué pasó después con Demet y Othan? Esa es otra historia, una historia que quizás contemos en otro vídeo. Pero hoy nos centramos en el dolor de Kan, en su corazón roto y en la difícil tarea de reconstruir su vida después de la traición. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones. Si Demet y Othan hubieran sido honestos con Kan desde el principio, quizás el desenlace habría sido diferente.
Segundo, la necesidad de respetar los sentimientos de los demás. Demet y Othan no tuvieron en cuenta el daño que sus acciones podían causar a Kan. Tercero, la importancia de la lealtad en la amistad. Othan traicionó la confianza de Kan, y esa traición tuvo consecuencias devastadoras. Y por último, la importancia de la resiliencia. Kan tiene que encontrar la fuerza para superar esta tragedia y reconstruir su vida. La vida a veces nos pone a prueba de formas inesperadas. Nos enfrentamos a situaciones dolorosas, a traiciones, a pérdidas. Pero es importante recordar que no estamos solos, que hay personas que nos quieren y que nos apoyan. Y sobre todo que tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo que se nos presente. Kan tiene que aprender a perdonar, a dejar ir el pasado y a construir un futuro mejor para sí mismo. Tiene que recordar que es un hombre valioso, que merece ser amado y respetado. Y tiene que creer en sí mismo, en su capacidad para superar esta tragedia y volver a encontrar la felicidad. El camino será largo y difícil, pero Kan tiene la fuerza para lograrlo. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia. Una historia triste, sí, pero también una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, la traición y la resiliencia. Una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de encuentros y despedidas. Una historia que nos enseña que lo más importante es mantener la esperanza, creer en nosotros mismos y nunca renunciar a la felicidad. Para resumir, hoy hemos hablado de la tragedia de Kan, un chico que fue traicionado por su novia y su mejor amigo. Hemos explorado el dolor de la traición, la importancia de la honestidad y la lealtad, y la necesidad de la resiliencia para superar los momentos difíciles. Hemos aprendido que el amor y la amistad pueden ser frágiles, que las traiciones duelen profundamente y que a veces el corazón puede romperse de formas inesperadas. Pero también hemos aprendido que el ser humano tiene la capacidad de superar la adversidad y de reconstruir su vida después de la tragedia. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya hecho reflexionar. Recuerden que el corazón es un músculo fuerte, pero también muy sensible. Cuidémoslo y protejámoslo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Qué harían ustedes en la situación de Kan? ¿Creen que Demet y Othan actuaron bien? ¿Cómo creen que Kan debería afrontar su futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza. Nunca la pierdan de vista.